Un saludo al profesor Armando Collazo, quien guía esta unidad curricular, a todos mis compañeros. Voy a exponer los primeros 4 temas que ya fueron expuestos en las clases a través de el grupo de WhatsApp de esta asignatura. Comenzando con la filosofía, algo que nosotros ya sabemos y que etimológicamente significa amor a la sabiduría, que viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, y además es el estudio de problemáticas diversas como el conocimiento, la ética, la reflexión, el lenguaje, la belleza, la moral. Además es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos, tanto prácticos, a través de la crítica, a través de la reflexión, interpretación textual, a través del ejercicio de la razón en todas sus formas. Entonces, en conclusión, podríamos decir que un filósofo es el amante de la sabiduría. En cuanto a la filosofía del derecho, pues sabemos que la filosofía del derecho constituye a una rama jurídica propia. En cambio, para los filósofos es una rama de la filosofía. Y es una disciplina auxiliar de la ciencia del derecho, porque contribuye de manera ineludible a asentar las bases del conocimiento, las bases de la lógica, las bases éticas que tienen que ver con nuestro comportamiento dentro de la sociedad, las bases antropológicas, porque el derecho, al igual que la filosofía, va dirigida hacia el hombre, y sobre todo ontológicas, que van dirigidas al ser como tal. Es una materia en común con los estudiantes del derecho. En ella se da el pensamiento crítico, es decir, para ser asertivos, pues el pensamiento crítico tiene como finalidad construir conocimiento. Además de construir conocimiento, es aclarar dudas, inquietudes que en toda ciencia del saber se nos presenta. Ahora hablamos de los métodos filosóficos. Existen varios y son diversas maneras que han usado los filósofos durante la historia del pensamiento humano para acercarse al conocimiento. Los métodos filosóficos lo han usado para dar explicación a una circunstancia o algún momento determinado. Es más, los filósofos han usado un método de acuerdo a su época, un método específico de acuerdo a su época o a lo que han encontrado en el momento. En fin, pues un método es usado para buscar la verdad o ir en el camino hacia el aprendizaje. Uno de estos métodos es la mayéutica, que significa el arte de parir conocimiento. Es dar a luz la verdad que hay dentro de nosotros. Es dado por Sócrates y él dice que dentro de nosotros hay ideas innatas. Entonces muestra que en caso del maestro tiene que hacer que el alumno haga preguntas para así poder adquirir conocimiento, y a base de estas preguntas puede conseguir la respuesta, o podemos nosotros conseguir la respuesta a lo que no conocemos. La dialéctica es una técnica de conversación que nos permite conocer más a las personas o las cosas. Es expuesta por Platón, y en la mayoría de sus obras vemos que están compuestas de diálogos. En este método filosófico, una persona pone una idea, la cual se le denomina tesis. Luego el interlocutor da una idea contraria, la cual se le llama o denomina antítesis. Y finalmente, en la confrontación de estas ideas surge una resolución o un nuevo problema que se le denomina síntesis. Es necesario resaltar que en este método se atacan siempre son las ideas, más no a la persona. El siguiente método es la duda metódica y el método cartesiano, llamado así por su precursor, matemático y filósofo René Descartes, que propone como concepto la duda metódica. Entonces, esta duda es el paso principal hacia un método que me lleva a la verdad de las cosas, mediante la observación, el raciocinio y la certeza. Es un método que cuestiona la realidad, es decir, la pone en duda. Entonces aquí queda como base la razón para producir conocimiento. ¿Por qué motivo? Porque el problema actual es que todo lo damos por hecho y no lo cuestionamos. Así que entonces, al dudar de todo, al cuestionar, es que esto nos lleva al conocimiento y al aprendizaje. Luego tenemos el positivismo, que es un método que se da en Francia en el siglo XIX por Augusto Comte, que considera que el único conocimiento válido se da a través del método científico y de las experiencias
observables. El último método es la lógica aristotélica, que tiene que ver con la claridad de los pensamientos para tener cuidado con las falacias y los engaños. Aristóteles la propone para tener como la manera de poder lograr conocer o aprender por medio de esta capacidad que debemos tener nosotros para expresar nuestras ideas, de tal modo que seamos capaces de tener las habilidades de descubrir o detectar el momento en que pueda existir una falacia. Un ejemplo de esto podría ser el siguiente. La premisa lógica sería: todos los hombres somos mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. Y la falacia sería: todos los burros tienen orejas, Sócrates tiene orejas, por tanto Sócrates es un burro. El Estado es un concepto político que no tiene que ver con política, sino como ciencia, referido a la forma de organización social, donde hay varias instituciones soberanas que regulan la vida de una comunidad de individuos en un territorio determinado. Este tiene una organización social que la conforma la población, el territorio y el poder. Una de las características es que un Estado o nación existe un conjunto de personas que habitan un debido territorio y que estas personas tienen derechos, y así como tienen derechos, tienen deberes, obligaciones y responsabilidades. Hay un territorio o un lugar físico que conforma este Estado y que tiene marcado también sus límites para evitar conflictos con otros estados vecinos. Sus elementos principales son el poder del territorio, la población, la soberanía, y algo que es importante es que debe ser reconocido internacionalmente. El profesor en las clases nos recordaba que el proceso de reconocimiento internacional en nuestra historia republicana fue bastante extenso, costoso, no solo a nivel económico, sino a nivel social. El ciudadano es una persona humana que está vinculada a una nación determinada, sea porque ha nacido allí o simplemente porque ha recurrido a conseguir obtener la nacionalidad de ese país. La nacionalidad es la que me vincula a mí jurídicamente a ese país. El ciudadano tiene derechos, tiene deberes. Los derechos que tiene el ciudadano es a la buena salud, el estudio, el vivir en sana paz, pero también tiene deberes, y los deberes no son cosas que se consultan, sino que simplemente se cumplen. Un ejemplo de esto sería el pago de los impuestos, y eso permite que como ciudadano pueda intervenir en la vida pública de una nación determinada. La finalidad del derecho, se dice que la finalidad del derecho es la justicia, y es cierto, pero también es la protección de la libertad de cada ciudadano dentro de una comunidad. Eso lleva a entender que la justicia no es totalmente la finalidad, sino como un instrumento o un medio indispensable para asegurar y garantizar la libertad de cada quien, de cada ciudadano. Y así la misión de la justicia es organizar de tal forma que todos tengan oportunidades, para que, siendo seres libres, se desenvuelvan y se desempeñen y vivan sobre todo en la libertad. En conclusión, pues la finalidad del derecho, su principal finalidad es el bien común, es decir, el orden, la seguridad y la justicia. La ley es una norma o regla jurídica que tiene carácter obligatorio, es dada o dictada por la autoridad competente de un determinado territorio. Esta tiene como fin prohibir o permitir alguna acción a los individuos, de tal modo que regula la conducta. Esto quiere decir que es para poder lograr una sana convivencia, una convivencia armoniosa dentro de la sociedad. Recordamos lo que nos decía el profesor, ¿no? Las normas jurídicas, las leyes jurídicas siempre deben estar por escritas, deben estar en algún texto de carácter legal, ejemplo la Constitución. Y la autoridad pues tiene la obligación de sancionar a aquella institución o aquella persona que no cumpla la ley. La labor del legislador. El legislador presenta iniciativas para crear, modificar o extinguir leyes. Allí se determina con cuánto dinero va a contar el Estado para el siguiente año, en qué lo va a invertir, si van a determinar para crear escuelas, si van a financiar hospitales, o cuánto o con cuánto dinero cuentan cada uno de los estados para sus gastos propios.
En este caso recordamos por lo menos lo que nos decía el profesor en esta parte de la clase de esta ley que ha sido presentada, la de las motopiletas aquí en nuestro país. Es presentada y pues sabemos que fue aprobada, por tanto vemos que entonces los legisladores crean, modifican o extinguen las leyes. La ética y el derecho. La ética tiene un ámbito de competencia en el foro interno de la conciencia y el derecho solo tiene connotación cuando estas conductas se exteriorizan. Entonces podríamos ver que la diferencia entre ambas es que la ética intenta persuadir con razones, mientras que el derecho lo que hace es ordenar e imponer. El orden moral y jurídico. Existen varias normas, existen normas sociales, morales, religiosas, jurídicas. En cuanto a las normas morales, estas rigen la búsqueda del mejoramiento individual e interno de cada persona, y esto conlleva a portarme de la mejor manera cuando yo tengo principios y valores, y sobre todo religiosos. Cuando eso lo tengo, pues tengo en mí la moral, y la moral es el orden interno en nuestro convivir diario dentro de la sociedad. Por tanto, la norma moral no está escrita como las normas jurídicas. En este caso, la norma moral, si se incumple, lo que me quedaría a mí es un cargo de conciencia, un remordimiento. No tiene otro tipo de sanción, que es lo contrario a las normas jurídicas. Si yo incumplo una ley, pues eso trae consecuencias jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que si me salgo de esa ley, si no la respeto, pues entonces seré castigado o sancionado por el incumplimiento de esa norma. Separación del derecho y la moral. Bueno, es necesario resaltar que hay momentos donde se separan, mas no se pelean. Por el simple sentido de que se separan porque toman aspectos o características especiales, depende de la realidad. Tomo el ejemplo que el profesor nos daba en la clase, y es precisamente con las leyes que se están aprobando en varios países con las uniones igualitarias o matrimonios del mismo sexo. Entonces sabemos que ahí a juro se separa el derecho de la moral, porque en este caso es una ley que se está aprobando, pero que va en contra de la ley natural, que va en contra de la moral. Lo mismo podría ser el ejemplo del aborto. Uno de los mandamientos de la ley divina es no matar, y en muchos países están aprobando la ley del aborto, es matar a un inocente. Entonces en esos momentos es donde se separa, depende del caso, se separa. La ley natural. La ley natural permite la existencia del bien común. El primero en nombrarla fue Santo Tomás de Aquino, y Aristóteles dice define que el fin del hombre es hacer el bien. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que en el ser humano hay una serie de inclinaciones o tendencias naturales con sus deberes. Ejemplo, dice que hay una tendencia en los seres humanos a conservar la existencia. ¿Cuál sería el deber? El deber sería conservar la vida. Que hay una tendencia en el ser humano a procrear, de ahí que tiene un deber, el deber de procrear y de cuidar sus hijos. Tiene una tendencia también a vivir en sociedad, el ser humano, pero tiene como deber buscar la justicia en la vida social. Por eso, todo esto lo dice Santo Tomás de Aquino, derivándolo de las tendencias naturales que Dios ha puesto en el mismo ser humano. De allí surge la ley positiva, que sería la ley del hombre. Eso quiere decir que es una ley que siempre debe estar subordinada a la ley natural. Nunca podrá ir en contra de la ley natural. En el tema 3 podemos ver el derecho en cuanto a las poblaciones de Israel, Grecia y Roma. En cuanto a Israel, pues la voluntad de Dios, porque Israel no concibió como sí una filosofía del derecho. Sus problemas jurídicos eran totalmente diferentes a los pueblos de la antigüedad. Dios mismo se presenta ante ellos para hacer una alianza, revelándoles en el monte Sinaí el decálogo, algo que era tan importante para ellos que no existió entonces una diferencia entre derecho natural y positivo, pues el decálogo y sus normas complementarias valían como mandato o como derecho divino. Es necesario resaltar que incluso los profetas lo colocaron como base primordial en sus predicaciones, y lo nombraban o lo hacían ver como el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y al leer varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento nos damos cuenta que no fue solamente una ley o vista como una ley impuesta por Dios, sino que fue visto como una ley propia en el corazón de todo buen israelita.
Y finalmente las Sagradas Escrituras nos ofrecen aquello que los patriarcas enseñaban, y eran precisamente esta ley revelada, no mostrándola que no es distinta a la ley natural. Por eso es difícil para el hombre, no es difícil para el hombre de buen corazón vivir con ella. En cuanto a Grecia, derecho como participación de la idea de justicia, pues en las investigaciones, y como lo dijo el profesor, pues en Grecia se desarrolló más la filosofía que el derecho. El derecho casi no tuvo relevancia. Tocaron más el tema sobre la justicia, y en cuanto a Aristóteles dice que la justicia es la virtud más perfecta, y dice que es perfecta suprema porque es una virtud de totalidad. Es lo que decía Aristóteles referente a la justicia. Y para los griegos la justicia era una manera de equilibrar las cargas. Toman la definición precisamente de Aristóteles, o a cada cual lo suyo. Y por eso esta es la virtud del alma. Entonces, la virtud era la justicia y el vicio, la injusticia. Roma, el derecho como expresión de las leyes de la naturaleza. Todas las instituciones jurídicas provienen de Roma. Es resaltante que todo lo que ellos implantaron, establecieron, estudiaron sigue vigente hasta hoy bajo otros nombres. El derecho romano se establecía a través de estatutos, sentencias, decisiones magisteriales, decretos, edictos del emperador, y el estudio del derecho romano sigue y debe continuar vigente como un modelo debido a quienes lo hicieron, porque lo hicieron con una lógica notable, con una capacidad de deducción impecable y una actitud especial para el derecho, así como los griegos lo tuvieron para la filosofía. Entonces por eso sigue tan vigente hoy en día y es un modelo para todos los pueblos. Los romanos crearon instituciones jurídicas que sobreviven hasta el día de hoy, como lo son el matrimonio, divorcio, el derecho de servidumbre, la adopción de los testamentos, los contratos, el derecho de obligaciones y los fundamentos del derecho procesal. Son importantes en el desarrollo de los diferentes procedimientos que se desarrollan en el ámbito jurídico. En el cuarto tema vemos la visión del derecho según algunos autores. Comenzamos con Thomas Hobbes. Vive en una época del siglo XVII donde es espectador de la guerra inglesa, y no solo esa guerra, sino la guerra de los 30 años, debido a por causa de la religión, católicos contra protestantes, donde mueren millones de personas, ¿no? Y entonces Hobbes considera desde esta experiencia que el hombre es un ser malvado. De allí es donde surge su famosa frase: el hombre es un lobo para el hombre. Entonces por eso Hobbes opone cuáles son los pasos para constituir un Estado. Él dice que existe un Estado hipotético, que es el estado de la naturaleza, en el cual el hombre vive absolutamente libre según su naturaleza, pero el hombre es un ser malvado. Por tanto, en esa naturaleza se encuentra la guerra de todos sobre todos, donde el hombre es capaz de matar, torturar, fusilar, asesinar, robar, violar, y entonces en esta situación pues se ve que la convivencia es imposible. De allí entonces los seres humanos se dan cuenta, son inteligentes y saben que así no pueden vivir. Entonces, ¿qué se propone? También propone este autor un pacto social, en el cual los hombres renuncian a su libertad y a su capacidad de autogobierno para poder garantizar su seguridad. Es decir, renuncian a su libertad para que un soberano o una asamblea gobierne en su nombre y pueda colocar el orden. David Hume dice que el derecho igualmente es una convención, un artificio de las sociedades para evitar y acallar los brotes que van en contra de la sociedad misma. Esta es la clave de la noción que del derecho expresaba Hume, y por eso él utiliza una sentencia de Cicerón en cuanto a esto que dice: y no hay punto en el que esta manera de vida suavizada por la civilización difiera más de aquella otra salvaje, que el hecho de ser justicia el principio que gobierna una y la fuerza lo que gobierna la otra. Si no elegimos ser guiados por aquella, hemos por fuerza de adoptar esta. Queremos que desaparezca la violencia, será entonces necesario que la justicia prevalezca, es decir, los jueces, pues en ellos es donde reside todo el derecho. Cuando los jueces de justicia son despreciados o suspendidos, la violencia se impone. Esto es visto por todos. John Locke es un hombre muy comprometido con su época. Según él, lo ideal de una sociedad cívico-política
consiste en que la mayoría puede por libre consentimiento y pacto construir una sociedad donde los hombres sean iguales e independientes de un poder absoluto y por convenio permitirse una vida cómoda, segura, pacífica, disfrutando de los propios bienes. Y finalmente Montesquieu, que es aquel que habla de la separación de poderes, que es tan importante para defender la sociedad del despotismo que puede ejercer la autoridad absoluta, reconoció la importancia de dividir los poderes en distintos órganos de tal manera que cada uno sirviera de contrapeso al poder de los demás. En esa búsqueda descubrió que el Estado tiene tres poderes distintos: el legislativo, que son los que crean o generan las leyes; el ejecutivo, que está a cargo de la administración; y el judicial, que debe administrar la justicia y solucionar las controversias. Por eso esta separación genera un sistema de controles y equilibrios entre los distintos órganos del Estado. Esto como tal es lo que propone Montesquieu, la separación de poderes para poder liberar a la sociedad o defenderla del despotismo.